¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería hablar un poco de lo que es NoSQL. Hola, ¿qué tal? NoSQL es un término, es un poco como Big Data, es un término un poco ambiguo que creo que mucha gente realmente no entiende exactamente lo que significa. Y aquí estamos hablando de Mongo, que es una de las bases de datos de NoSQL, y pensaba que podía resultar bastante interesante. Quería hacer una pregunta primero de la audiencia. ¿Quién sabe lo que es NoSQL o piensa que sabe lo que es NoSQL? Vale. ¿Quién no ha oído ni tiene ni idea de lo que voy a hablar aquí? Bien, bien, muy bien. Pues cuando diga algo que la gente no entienda o que no lo haya explicado bien, interrumpidme, porque quiero que es una charla más o menos sencillita. Hay algún término un poco complejo, pero en general yo creo que es sencillita, así que interrumpidme, que quiero que todos vayamos juntos en el viaje de NoSQL. Esto no sé si está encendido. Ah, vale. Claro. No lo he pillado. Si no, lo voy pasando aquí tampoco. Ah, no te preocupes, yo. Sí. Vale, perdón. Me presento, soy, como ha dicho Pablo, el CTO de Geoblink. Geoblink es una startup que estamos aquí en Madrid. Empezó en Madrid, luego fuimos a Valencia, a Lanzadera, y ahora hemos vuelto aquí. Ya tenemos oficina y nos dedicamos al mundo de Business Intelligence geolocalizado. Básicamente, lo que hacemos es una herramienta con un dashboard tipo Google Maps en donde ponemos un montón de información sobre una zona acerca de los comercios, de la gente que trabaja ahí, de la gente que vive ahí, de manera que empresas que estén pensando en abrir una tienda en esa zona puedan hacer una decisión bastante educada sobre el perfil de la zona para poner ahí un negocio o no. Eso es lo que hacemos. Tenemos una parte bastante grande de datos y una parte de web en donde usamos Node.js con Postgres. Y bueno, pues esta slide un poco resume mi vida profesional y personal. La parte personal es porque me gusta mucho correr, el running, he hecho algún maratón y eso es un día que me fui a San Francisco, que es una ciudad en donde viví bastante chula, la recomiendo sin duda. Y bueno, pues me fui ahí corriendo a Twin Peaks, que es un montecito a las afueras de la ciudad y una vista bastante chulas. Y pues eso, me gusta correr, me gusta viajar, me gusta la tecnología, así que San Francisco reúne un poco de las tres. Y mi experiencia profesional, bueno, hice un Erasmus en París, donde me cambió bastante la vida, me gustó mucho el rollo internacional y trabajé en XQA, que es una empresa en Londres, y de ahí me fui a California a trabajar en EA Games. Y de ahí me eché una novia que no le gustaba San Francisco, le gustaba Nueva York, así que me fui a vivir a Nueva York. Y después de más de 10 años fuera, creo que en España es un buen momento para volver. Hay mucho emprendedor, hay mucha gente con ganas de aprender, como demuestra todos los que estamos aquí. Así que creo que es un ecosistema que no existía cuando me fui de Madrid y creo que van a pasar cosas muy interesantes en Madrid. Sin más dilación, NoSQL, pues realmente la terminología NoSQL no significa NoSQL, significa Not Only SQL. Es un término que hace referencia a una serie de bases de datos no relacionales, ahora explicaré lo que es, que surgieron a finales de los años 90 para dar una solución a la problemática que empezó a surgir en ese momento cuando el volumen de datos y la velocidad a la que se necesitaban servir los datos empezó a crecer, de manera que las bases de datos relacionales no servían para los problemas a los que se enfrentaban. Entonces voy a contar una historia. La historia empieza hace un tiempo y es en este planeta, pero tiene que ver con cohetes, porque el primer sistema de bases de datos que fue creado y digamos que era moderno, que podía ser adaptado por diferentes empresas y tenía un poco seguía los conceptos que tenemos ahora, es el IMS de IBM, los 60, que fue un proyecto pagado por NASA para ponerle una base de datos a los cohetes Saturn V, que fueron a la Luna. Esta base de datos tenía un modelo jerárquico
era bastante complejo de implementar y tenía una restricción bastante importante, era que para llegar a los nodos de abajo, a los hijos, tenías que pasar por los de arriba. Y la manera en la que definías la base de datos, digamos que dictaba completamente la manera en la que tú podías acceder a los datos. Entonces no era para nada flexible, pero en aquel momento pues estaba bastante bien. Luego hubo un paper, muchas cosas de tecnología, entre ellas los datos, surgen a base de papers, donde una persona tiene una idea un poco revolucionaria, escribe un white paper de estos en una universidad y bueno, pues algunas de estas ideas se adoptan, otras no se adoptan y otras son completamente revolucionarias, donde esto da paso a una tecnología completamente nueva que cambia completamente la regla del juego y este es uno de ellos. En este paper, que se llama Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, la parte importante es relacional. Aquí ahora la estructura no es jerárquica, sino que el modelo que tenemos es a base de relaciones entre diferentes tablas. Una vez que se publica este paper, se crea IBM DB1, que fue bastante corto, y luego DB2, que es una base de datos que estuvo bastante tiempo siendo usada. Este es un poco el típico esquema relacional de base de datos que todos seguramente habremos visto. A poco que hayas montado algo de tecnología y hayas trasteado un poco una base de datos, bueno, pues lo que se hace aquí básicamente es que se representa el mundo real, el mundo con el que tú tienes que lidiar, lo representas a base de tablas que representan entidades o conceptos y esas tablas se relacionan entre sí. Entonces esto es un modelo muy sencillo y que la gente es fácil de entender, de implementar y la verdad es que funcionó muy bien. En los 80 y los 90 hay una explosión de todo este tipo de sistemas. Se crean las compañías enormes como Oracle, que es ahora mismo una de las mayores empresas del mundo y creo que su dueño es el hombre más rico del mundo, número 7 o algo así. Y otras muy famosas que seguro que os suenan como MySQL, SQL Server, Postgres, etc. Una particularidad de este tipo de bases de datos relacionales, que voy a explicar porque es bastante relevante con lo que voy a contar luego, es que las transacciones, es decir, todo lo que se lleva a cabo en esta base de datos, es lo que se denomina ACID, que es el acrónimo de atómico, consistente, aislado y durable, que es como persistente. ¿Qué significan estos conceptos? Lo voy a describir muy brevemente. Atómico significa que cuando tú ejecutas una transacción, que puede tener diferentes partes, todo o se completa bien o se revierte a donde estabas. Es decir, o se hace todo o no se hace nada. De esa manera, el estado en el que queda la base de datos siempre es correcto. Consistente significa que dos clientes haciendo búsquedas en esa base de datos siempre van a ver en las mismas condiciones los mismos datos. Aislada significa que cuando hay dos transacciones se ejecutan a la vez, una no se ejecuta en medio de la otra, es decir, que primero se completa una y luego se completa la otra. Y por fin el último es persistente. Significa que cuando tú modificas el estado de la base de datos, ese estado no se cambia hasta que existe otra transacción. ¿Estáis conmigo? ¿Sí? No durmáis todavía. Esta manera de guardar datos, como he dicho, tuvo mucho éxito. Se crean clientes para todos los lenguajes, para todos los stacks, Java, Ruby, bueno, C, todo lo que puedas imaginarte. Y además se crean ORMs, que son una serie de librerías que te permiten desde el código acceder a la base de datos a través de objetos. Básicamente, todas las empresas invierten mucho dinero en adoptar este tipo de base de datos. Y llegamos al año 2000 y 2000 y pico, en donde el escenario cambia por completo. Surge la web 2.0. Como sabéis, se denomina web 1 o web normal a la web de finales de los 90, donde la interactuación del usuario con la web es muy pequeña y los datos que se comparten es muy pequeño, es básicamente webs informativas y de un e-commerce muy incipiente. Y a primeros de los 2000 empiezan a surgir Google, YouTube, Facebook, Amazon, eBay, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de empresas que de repente se encuentran con que tienen un volumen de datos tal, y no solo eso, los usuarios se están acostumbrando a que las cosas funcionen de una manera tan rápida que las bases de datos relacionales nos sirven para manejar este volumen de datos y para construir las aplicaciones que se necesitan. Entonces los sistemas tienen que escalar, tienen que ser más rápidos y tienen que ser más grandes. Hay dos maneras de escalar. ¿Quiénes de la sala
me puede explicar lo que es escalar verticalmente? ¿Nadie? En un sistema general. Muy bien. ¿Tú eres nuevo alumno o antiguo? Escalar un sistema, hay dos maneras de escalar, vertical y horizontal. Vertical significa simplemente poner más memoria, más disco duro, como bien has dicho, en el mismo nodo, en la misma máquina, hacerla más potente. Escalado horizontal es usar el mismo tipo de máquina o uno similar y poner más máquinas. Entonces, escalar verticalmente es muy costoso porque la memoria es cara y, bueno, todo tiene un límite. Y además, las regulaciones de ciertos países impiden guardar los datos fuera del país, con lo cual, aunque tú quieras escalar verticalmente, tampoco puedes poner los datos en ciertos sistemas. Con lo cual, todo esto nos lleva a que hay que escalar horizontalmente. Para escalar horizontalmente, como vamos a tener diferentes máquinas, pues hay que distribuir los datos. Y distribuir y escalar datos en base a datos relacionales es complicado. No es imposible, pero es bastante complicado. Por un lado, tenemos que mantener las transacciones ACID, porque no nos queda otra. Esa es la naturaleza de la base de datos relacionales. Y nos encontramos con que, primero, para hacer una transacción en diferentes máquinas hay que hacer lo que se denomina un commit de dos fases, en donde primero se le dice a la máquina, esto es lo que voy a hacer, luego se le dice a la otra máquina, esto es lo mismo que te he dicho al compañero, es decir, a todas las máquinas, a todos los nodos de la red distribuida se les anuncia una operación, se espera que todos los nodos de la red devuelvan un OK a que esa operación se pueda hacer, luego se vuelve a enviar una petición para que la operación se realice y los nodos vuelven a responder diciendo que la transacción se ha hecho correctamente. Es decir, es una cosa bastante complicada donde puede haber un montón de fallos. También nos encontramos con que a la hora de paralelizar, las transacciones bloquean otras transacciones, porque por la misma definición de ACID, una transacción no puede empezar hasta que no empiece la otra que se está ejecutando en ese nodo. Y por último, otra manera de distribuir los datos que se llama sharding, significa básicamente poner de todos los datos que tienes, unos datos en un nodo y otros datos en otro nodo, de manera que los nodos realmente no están replicados, sino que simplemente están distribuidos sin que una máquina tenga los datos de otra máquina. Bueno, pues esto también hacerlo en la base de datos relacionales pues es bastante complicado. Y aquí es donde viene nuestro amigo NoSQL. NoSQL es un término que se empezó a usar a finales de los 90 y cuando empiezan a surgir nuevas bases de datos que tienen otra estructura que no es relacional, se empieza a usar este término, que es un poco ambiguo, que básicamente lo que viene a decir es todo lo que no sea relacional. Y todo lo que no sea relacional que se haya inventado a finales de los 90, pues básicamente cumple los requisitos con los que nos frenaba la base de datos relacionales, que vienen a ser que no es bloqueante, que es fácil de hacer el sharding, que sostiene alta concurrencia y que escala linealmente. A la hora de decir escalar linealmente, lo que queremos decir es que si tú pones más nodos, pues la capacidad de las máquinas va a aumentar de manera lineal. No va a ser exponencial, con lo cual llegaría un momento que obtener más capacidad sería imposible y tampoco va a ser, digamos, de una magnitud que en un momento dado no podamos añadir más máquinas. Cuando algo escala linealmente, siempre a la hora de coger más datos puedes meter más máquinas y el sistema va a funcionar bien. Vale, pues ha habido una auténtica explosión y hay más de 200 tipos de bases de datos de NoSQL. ¿Cuál uso? Pues es que cada una es diferente, cada una tiene un porqué, tiene un caso de uso diferente. Sí que es cierto que podemos englobar todos estos diferentes tipos de bases de datos NoSQL en 5 categorías. Realmente son 4 categorías, porque los search engines que he incluido ahí realmente no es SQL, pero como vienen a solucionar una cosa también parecida, las he incluido. Y normalmente se les incluye. Luego explicaré por qué. ¿Me vais siguiendo? Vale, pues voy a explicar otra cosita. Se llama el teorema CAP. Es un teorema que básicamente en la calle se conoce como bueno, bonito y barato. Viene a decir que todos los sistemas de almacenamiento de datos tienen 3 características, que son consistencia, disponibilidad
y tolerancia a la partición, y cualquiera de estos sistemas puede tener 2 de estos atributos, pero no los 3. Es como si dices que nada puede ser bueno, bonito y barato a la vez. O sea, o es una cosa o es la otra, no puedes tenerlo todo. Bueno, pues esto es exactamente lo que dice este teorema. Por ejemplo, las bases de datos relacionales son CA, en donde son consistentes, como he explicado antes, son disponibles en el sentido de que los nodos siempre pueden acceder a los datos, pero si se cae un nodo, la base de datos deja de funcionar. Entonces, vamos a hablar del primer tipo de base de datos NoSQL, que son las bases de datos clave-valor. La base de datos clave-valor es una base de datos que es tan sencilla que a veces la gente no lo entiende de lo sencillo que es. Pero porque es tan sencilla, puede ser también muy powerful, muy poderosa, ¿no? Que puede funcionar muy bien y muy rápidamente. En esta base de datos, básicamente, tenemos un campo clave que está unido a otro campo valor, que puede tener un valor o puede tener más. Puede ser también un array de valores. Y lo bueno de esta base de datos, como decía, es que el performance es muy bueno. Es como se denomina la notación de Big O, que no sé si alguna vez lo habéis hablado sobre la notación Big O. Básicamente sirve para medir el rendimiento de un algoritmo, y tener un Big O de 1 básicamente quiere decir que tengas 100 registros o tengas 100.000 millones, el tiempo de acceso siempre va a ser el mismo, lo cual parece magia. Pero no lo es como funciona. Da igual, el número de registros que tengas, siempre vas a tardar una unidad en acceder a este tipo de base de datos. Se usa mucho para guardar información de la sesión de los usuarios o algún tipo de configuración de componentes. Básicamente, datos que no son realmente muy grandes, pero que necesitas hacerlos de manera muy, muy rápida. Y que van siempre unidos a una clave, que en este caso, por ejemplo, sería el ID del usuario o el ID del componente. Entonces, ¿cuáles son algunas de las bases de datos clave-valor? La más antigua es Amazon Dynamo, que se empezó a usar bastante como hace 5 o 6 años, y ahora ya no se usa tanto porque surgieron 2 que son mucho más modernas, que son Riak y Redis. Redis, sobre todo, es la más famosilla. Y pues Amazon es AP y Riak es AP. ¿Qué significa esto? Que tienen disponibilidad y tolerancia a la partición, es decir, que en cualquier momento tú puedes acceder a los datos y que si se cae un nodo no pasa nada porque la información está replicada, pero no tiene consistencia. Es decir, que 2 nodos yendo a la base de datos puede que en un momento dado vean información diferente. Y mucha gente dirá, ¿para qué quiero una base de datos en donde la información vista por 2 nodos diferentes puede ser diferente? Bueno, pues dependiendo del modelo que tú tengas y de la aplicación que estés usando, esto, como decíamos antes, puede ser que no le des tanta importancia a la consistencia como a la disponibilidad o la partición. Por ejemplo, si tú estás viendo algún tipo de estadísticas o estás viendo algún tipo de información para la cual realmente no te importe si el valor es 1.500.001 o 1.500.002, pues realmente no te importa la exactitud, así como tener un valor aproximado, pero igual en ese tipo de aplicación sí que te importan los otros 2 atributos. Es un poco lo que vienen a decir. Y por último, Redis no tiene disponibilidad, porque Redis funciona solamente en memoria. Entonces Redis, si se cae la máquina, te quedas sin base de datos. Pero por otro lado, bueno, pues tienes otros atributos. Seguimos. Bases de datos basadas en columna. Este tipo de base de datos es muy curioso, porque es como si coges una base de datos relacional y le das media vuelta. En este caso, en lugar de tener registros en donde el registro es, digamos, único y basado en columnas, digamos que le das la vuelta y lo que tienes son columnas que cada una va asociada a otro tipo de registros. Esto está basado en un paper que escribió alguien en Google en el año 2002 o 2003 que se llamaba Bigtable, y esto es un modelo que ahora mismo hoy en día está siendo muy, muy, muy usado sobre todo para el acceso de estadísticas en tiempo real, todos los sistemas que tienen un almacenamiento enorme de un montón de datos y que realmente cuando tú accedes a ellos solo te importa un tipo de datos, es decir, solo te importa una de estas columnas. Y otro ejemplo es Facebook Messenger.
en donde tú realmente lo que quieres es acceder a un montón, buscar entre un montón de datos una columna específica, que en este caso serían los mensajes. Y ejemplos de estos tipos de base de datos, hay uno que es muy famoso, que es Cassandra, que es una base de datos que Facebook inventó y que luego cedió a Apache para hacerla open source. Y hay otro también bastante famoso que se llama HBase, que ahora se está quedando un poquito más antiguado. Hypertable es menos conocido, pero sobre todo Cassandra es muy interesante, es una base de datos que usan un montón de empresas y funciona con un anillo de nodos en donde cuando tú insertas datos en cada nodo tiene un algoritmo en donde la información se va replicando. Y esto va un poco unido a lo que decía antes de la consistencia. Dependiendo de cuándo tú intentes sacar información de los nodos, habrá un nodo en donde la información se haya propagado y otro que no. Entonces puede ser que en un momento dado diferentes nodos vean diferentes cosas. Pero ha desarrollado lo que se denomina consistencia eventual, que es que si tú le das tiempo, al final va a ser consistente. Lo que pasa es que la propagación tarda en hacerse. Ahora mismo vamos a uno que os va a interesar seguro, porque Mongo es de este tipo. Los bases de datos basados en documentos. Lo bueno de este tipo de base de datos es que puede ser completamente desestructurada. Es decir, tú en una base de datos relacional tienes una serie de columnas y todos los registros van a tener valores para esas columnas, aunque sea el valor null. Pero para bases de datos como Mongo, basada en documentos, tú tienes un ID, que en este caso sería username, y luego tienes una serie de registros, de campos, que pueden estar o pueden no estar. Entonces, de esta manera, este tipo de documentos, de base de datos basados en un documento, está muy bien para cuando tú tienes registros en donde en el futuro sabes que vas a añadir diferentes valores, diferente va a cambiar la estructura del documento y aún así no vas a tener que cambiar tu código. Está también basado en la estructura jerárquica que anunciaba al principio, lo cual también está muy bien para cuando anidas, digamos, documentos en documentos. Por ejemplo, en este caso, el contact y el access están anidados en el documento principal. Y también es bueno para modelos con un montón de capas, como decía, en donde la estructura jerárquica tiene sentido. Es decir, que tú tienes diferentes capas en el modelo y siempre vas a querer ir de arriba a abajo. Bueno, pues Mongo es muy popular. La otra es CouchDB, que también es bastante famosilla. Y se diferencian en que una es CP y la otra es AP. Entonces, están estructuradas de manera parecida, pero luego realmente cómo funcionan es un poquito diferente. Bases de datos gráficas. Este también es un tipo de base de datos que mucha gente no conoce o no entiende bien y puede ser muy interesante. En este caso, tenemos información que va unida a nodos en un grafo. La manera de recorrer este tipo de base de datos puede darnos información muy valiosa, como por ejemplo sobre relaciones. Este tipo de base de datos se usan un montón en redes sociales para saber las tendencias entre pues, los amigos de una persona, ese tipo de cosas. Y también se usa un montón para datos geolocalizados, es decir, cuando tú quieres representar datos en un mapa. La más famosa es Neo4j, que es la única base de datos no SQL que no es partition tolerant, lo cual es curioso. Y por último, como decía, los motores de búsqueda, que no son realmente base de datos, pero sí sirven para hacer búsquedas muy rápidas en un montón de texto. En este caso no tenemos datos de por sí, sino lo que tenemos son texto. Y están basadas en Apache Lucene, que es una tecnología que salió ya hace unos años, y la más famosa que existe hoy en día es Elasticsearch. La manera en la que funciona es que primero hace una pasada y indexa todas las diferentes palabras, de manera que luego cuando quieres acceder a los datos, los tienes indexados y entonces los encuentra muy rápidamente. Y ese es un poco el rollo que os quería contar para hacer un recap final. No, gracias. Estoy bien, gracias. Para hacer un recap final, hay una expresión en inglés que dice que cuando tú solo tienes un martillo, que no tienes ninguna otra herramienta, sino que solo tienes un martillo, todo parece un clavo. Es decir, que cuando la gente conoce bien una herramienta, tiende a usarla para todo. Y la cuestión está en que hoy en día la oferta de bases de datos es muy amplia
y como desarrolladores estamos un poco obligados a conocer un poco todo este espectro de opciones antes de elegir una arquitectura u otra. Porque igual estamos usando un martillo para meter un tornillo. Y bueno, pues realmente es cuestión de entender las opciones. Y esa era la charla. Os animo a pasaros por el blog de Tech de Geolink. Tenemos solo 3 posts porque lo hemos creado hace poquito, pero si os haya parecido interesante la charla, vamos a ir poniendo más cosas parecidas. Muchas gracias.